De pequeña, muy pegada a papá, mamá, y tengo un hermano menor. Cuando tenía 7 años, papá se iba a trabajar porque mi papá es albañil. Y mamá siempre me dejaba cuidado de un primo mayor. Era el único primo mayor que vivía acá. Él me ayudaba con mis tareas del colegio. Yo estaba en primer grado de primaria. Tenía 7 años. Y en eso, ese primo mío abusó de mí. Y por temor, por miedo, yo no avisé a mamá, a ningún familiar, a nadie. Y así me volví una persona, una niña. Empecé a bajar mis notas en el colegio. Ya no me gustaba salir a la calle, tímida, cohibida. Así fueron pasando hasta que tenía jovencita ya, la secundaria, terminé y empecé a enfermarme de muchas enfermedades. Siempre paraba mal de salud. Luego así transcurrían los años. Quería decirle a mi familia, a mi padre, pero no podía porque mi papá era una persona que le gustaba aconsejar. Pero no me atrevía a decirle. Me decía, hija, ¿qué te pasa? Y yo le decía, nada, papá, estoy bien. Así fue creciendo, pero a mi mamá yo la veía mal y cada vez que le veía a mi mamá le decía, tú me has hecho mucho daño. Y así fue toda mi vida. Ya no tomaba interés en los juegos, ya no me llamaba la atención estar en la calle. Empecé a encerrarme en casa. Terminé la secundaria a los 18 años. Cuando era niña yo tenía un anhelo de estudiar. Mi papá le gustaba tomar mucho. Con mi mamá a veces discutía. Mi papá también llegó a golpear a mi mamá. Y así pasaban los años. Siempre mi padre llegaba mareado a casa. Empecé a estudiar una carrera corta. Terminé, pero yo era una persona triste, deprimida por dentro, con muchos anhelos, pero no tenía esa libertad como cualquier persona. Vivía sumida siempre en mis recuerdos, de mis traumas. Tuve muchos problemas fuertes de salud. Ya no estudié nada ya. Ninguna carrera y dejé. Por la justa estudié costura, mecanografía. Y de ahí enferma ya. Mi papá toda la vida me compraba mis medicinas, mis pastillas. Mi mamá también trabajaba, enferma. Ya el negocio ya no había, se gastaba mucha plata. Tenía una bodega grande, se fue fracasando. Cuando tenía 26 años, mi papá se fue de la casa. Yo estaba convaleciente de una enfermedad. Estaba con medicinas. Mi papá se fue y ya no volvió. Y me deprimí y no dormía, no comía. Ya día y noche pensaba de su papá, lloraba, no comía. Día y no más grave se ha puesto. Pues. Y empecé a escuchar voces que me atormentaban, voces que me aturdían, no me dejaban. Y una voz me decía, mátala, ella es la culpable de todo lo que te pasa. A mi madre, mátale con cuchillo. Ella es la culpable, por eso tú no eres nada en la vida. Tú no sirves. A mi papá también decía, ¿por qué mi papá se fue si yo estaba enferma? ¿Por qué me dejó? Nadie me quiere, todos me desprecian. Salgo a la calle, todos se burlan de mí. Me sentía tan mal. Había un momento en que me quería matar también. Empecé a alterarme, empecé a golpear a mi hermano. A mi madre la perseguía, le quería ver muerta a mi mamá. Y tuvieron que llevarme de emergencia al hospital Hermilio Valdizán. Y me tuvieron que inyectar un sedante. Y me internaron adentro del hospital.
en UCI. Estaba muy grave. A veces es muy doloroso recordar todo eso. Yo sé que muchas personas me están viendo ahorita. No es fácil para mí. Hay cosas muy fuertes en ese momento que pasé. Estuve una semana en UCI. Me amarraron a la cama. Me amarraron de brazos, las dos muñecas y los dos tobillos en la cama. Estuve una semana ahí. Me daban alimentos en la boca. De ahí me derivaron al pabellón 4. Estuve internada un aproximado de un mes. Cuando me derivaron al pabellón 4, empecé con mi tratamiento con bastante medicinas, antibióticos, pastillas. Lo que me daban bastante, 3 veces al día era la Ratil de 100. Y con eso me dopaban. Otras pastillas me daban Aquinetón, carbamazepina, un montón. Y de pastillas y recetas que lo tomaba ahí dentro del hospital. Pero me aplicaron un antibiótico que es el Aldol de Canoas. Ese es un antibiótico muy fuerte. A todos del Hermínio Balizán los pacientes le aplican porque es el sedante más fuerte del resto de las medicinas. Y cuando me aplicaron el Aldol de Canoas, fue terrible. Yo pensé que con eso iba a estar tranquila. ¿Qué pasó? Que empecé a no tener visión, no veía. Y empecé a desesperarme, no podía ir ni a los servicios higiénicos. Y la enfermera decía, tienes que levantarte de la cama, camina, no estás enferma. Y yo decía, no veo, enfermera, no veo, ¿qué pasa en mis ojos? Me voy a caer. Y me desmayaba, me caía a veces al suelo. Una paciente, una amiga de ahí del lado de otra cama me levantaba. Pero cuando me dieron de alta, las cosas siempre cambiaban. En casa, las mismas pastillas. Papá ya no vivía con nosotros ya. Mi papá ya tiene otro compromiso, se fue de casa. Mamá no tenía recursos económicos. Mi hermano era jovencito. Trabajaba, mi hermano dejó de estudiar. Me compraba mis medicinas. Mi hermano siempre trabajó para mis medicinas. Mi hermano se llama Luis. Me dolía el cerebro, me quemaba aquí. Y yo lloraba día y noche. No comía. Me venían familiares a visitar. Mis vecinos de acá de Asociación La Estrella también sabían, me venían a visitar. Todos los niños también decían en ese tiempo, ahora ya son jóvenes, decían, la vecina Francisca está loca. Ella sentía muy mal porque ella era como sonámbulo, a veces andaban, hasta desnudaban y ella sentía mal, como loquita era. Le empecé a atacar nuevamente a mi mamá. Recuerdo siempre ahorita, mientras les estoy contando, se me vino una escena a la mente. Antes de viajar a la provincia, agarré una taza, estaba tomando desayuno con mi mamá. Agarré una taza con el contenido aún caliente. Le tiré en la cabeza a mi mamá. Y mi mamá me dijo, hija, estás mal. Mi mamá empezó a gritar, estás mal nuevamente, estás mal, hija. Y yo le digo, vamos al hospital. No, mamá, yo no me quiero ir al hospital, ya no me lleves al hospital, porque en el Balizán siempre me van a poner la misma inyección de la misma pastilla, y ya sé hasta de memoria el nombre de las pastillas. Antes de irme a Ayacucho, me iban tan preocupada porque los psiquiatras del Hermínio Balizán, la doctora Chero, el doctor Barandarian, el doctor Kiss me diagnosticaron esquizofrenia no especificada. Y yo decía, así toda mi vida voy a estar. Y me dijo bien claro el médico, el psiquiatra me dijo, toda la vida vas a depender de pastillas para los nervios, y pastillas para que duermas, y pastillas para relajar tus nervios, para que no te alteres. Y así pues transcurrí también, me fui a la provincia pensando que allí iba a encontrar buena salud, pero siempre estaba con los mismos malestares, los mismos síntomas. Lo más terrible era siempre el insomnio. El insomnio luego me alteraba. Y allá mi vida fue más terrible porque a pesar que era una persona que trataba de conseguir algo para sobrevivir allá porque estaba lejos de mi familia, de mi casa, y me volví una joven muy rebelde,
rebelde, con ganas de vengarme, de hacer daño a alguien, porque decía dentro de mi corazón, decía, ¿por qué me hace daño? ¿Por qué me hacen sufrir? Si toda la vida desde pequeña he sufrido. Yo recuerdo que la agarré a mi prima en el mismo taxi y la empecé a golpear porque la desconocí. Y decía, tú eres mala, tú me estás llevando al hospital, tú me tienes odio, tú me odias, no me lleves al hospital, estás mal, me decía mi prima. Y ahí recuerdo que la agredí a mi prima, le quería reventar la cabeza en la pared, la empecé a patear en la pared. Y las enfermeras me agarraron y me empezaron a aplicar un antibiótico fuerte porque agresiva me volví, hasta aún con el médico que en ese momento me estaba atendiendo. Y dijo, y diagnóstico fue síndrome ansioso depresivo, y ahí tengo mi papel. Sí, yo pude ver cómo antes ella padecía de esa enfermedad de esquizofrenia. No es fácil tener una persona así en la casa. En realidad ella tenía muchos ataques, tenía deseos de matar a mi tía. Y así mi mamá vino a visitarme cuando estaba allá y me trajo de regreso, pero yo ya estaba ya deprimida, nuevamente deprimida. Mi mamá dijo, voy a ir ya sé dónde voy a ir. ¿A dónde vas, mamá? Le digo, no me dejes. Y mi mamá me dice, quédate ahí acostada en la cama, voy a ir a ver a tu tía. Me fui a vivir a la casa de mis tíos y yo, siempre con mis medicinas. Yo sentía presencia de demonio, tenía mucho demonio de ella posesionado. Y yo comencé a clamar, comencé a confiar al Señor, porque ella siempre decía mucho más antes, ella está mal. Ellos veían en Canal Betel, y justo ahí se transmitía la prédica del pastor Rodolfo González. Y me llama el papá de mi tía, me dice, ven un ratito, hay que mirar, está dando una prédica del pastor Rodolfo González. Yo no quería, y como ya cerraron el negocio, el locutorio donde yo laboraba, entonces dije, a ver, voy a ver un rato, después voy a tomar mi pastilla, porque y yo estaba pendiente mirando la hora, para ver la hora que me toma, porque tenía mi receta para la hora para tomar mi pastilla. Y me puse ahí a mirar la prédica del pastor Rodolfo González, y ahí el pastor decía, algo dijo así como, personas que están con nervios, enfermas, ¿no? ¿Por qué no puedes dormir? Decía así, no pueden ni dormir, no viven tranquilos. Algo así, recuerdo algo un poco de lo que, no puedes dormir, paras enferma, ¿no? Y yo decía, yo soy una de esas personas, que siempre el problema mío es el insomnio, cuando ya ven, y decía, quien te puede sanar, quien te puede salvar, el único médico sanador es Jesucristo. Y en ese momento recuerdo que me levanté de la silla donde estaba sentada y me tiré de rodillas, caí y empecé a gritar en lleno del cuarto, y las personas se asustaron. El abuelito y mis tías corrieron del segundo piso, mis primos corrieron. Yo estaba tirada en rodillas, aún tengo lastimadas acá, cicatrices en la rodilla. Y me levantaron y me llevaron a mi dormitorio. Y recuerdo que ese día empecé a llorar, a gritar. Ellos me calmaban, me hablaban, pero ellos no sabían de qué yo gritaba, de qué yo lloraba. Y empezaron a orar por mí, se empezaron a preocupar. Mis tíos, mis primos, todos los que estaban ahí en casa. Aún había amistades, recuerdo. Empezaron a orar por mí, por mi vida, por mi alma, yo pienso, porque en ese tiempo yo no sabía. Yo no sabía qué era eso, no entendía nada. Y mi tía empezó a orar. Entonces yo le decía, Señor, ahora vas a romper la cadena. Comenzamos día y noche a ayunarle por ella, clamarle día y noche, junto con mi esposo, junto con mi hija. Comenzamos a orar por ella. Y mi tía, recuerdo que me vistió, me levantaron de la cama, porque ya no dormía varias noches.
me vistieron y dijo, en vez que vayamos al Valdizán, al hospital psiquiátrico, vamos a llevarte a la mano del Señor, vamos a la convención. Y me llevaron casi una semana a la convención de la Mauta. Yo quería huir de ahí. Yo no entendía. Mi tía me decía, solo los creyentes, los cristianos entienden de esto. Tú tienes demonios, me decía. Tú tienes muchos demonios. Yo tenía posesión demoníaca, yo no tenía esquizofrenia. Por eso ningún psiquiatra me pudo sanar, ningún médico, ni medicina general, nada. En ningún lugar hallaba sanidad. Solamente me veía en medio de las personas ahí pidiendo misericordia a Dios. Y decía dentro de mí, decía, perdóname, Señor, por mis pecados. Perdóname, tú sabes por qué te pido perdón, tú sabes. Perdóname por todos mis pecados que he hecho en el pasado. Pero sáname, Señor, le decía, Señor Jesús, sáname. Y en ese momento empezó a caer mis lágrimas. Y recuerdo ese día que algo salió aquí. El Señor la libertó, porque salió un culebra gritando, roscando, un gato gritando, salió en mi casa que estábamos clamando. 13 días ayuno, 13 días día y noche orando, ya no había garganta, pero el Señor la cambió, la libertó. Gloria a Dios, santo eres tu Padre, tú le salvas la vida de mi hija. Sentía una paz en mi alma, una tranquilidad que antes no había sentido. Y me recordé de mi familia. Ya no escuchaba esas voces. Ya no me quemaba el cerebro, ya no sentía calor en el corazón. Y caí de rodillas. Y empecé a llorar. Y creo que empecé por primera vez a hablar con el Señor. Porque empecé a balbucear palabras. Y aún recuerdo que vino 2 hermanos y ya se habían ido todos en el altar y yo no me levantaba ahí porque estaba postrada de rodillas. Pero yo estaba tranquila, ya no tenía nada, me sentía libre, liberada, no tenía ningún peso en el corazón ni nada que me molestaba. Y la verdad, desde ese día empecé a congregar en la iglesia de Vitarte. Tuvo un cambio, se le ve mejor. Que no tiene la misma dificultad antes. Ahora se le ve más alegre, más optimista, con ansia de vida. Me siento más en gozo, mi corazón, y aparte que mi mamá, mi hermano, ellos también se han convertido, están también en camino del Señor. Está muy lúcida, habla normal, se comunica con las personas normal. Estoy más lleno de gozo porque mi familia, mi madre, mi hermano, ya esa vida pasada de sufrimiento, de enfermedad, ya no dependo de pastillas, ya no voy a los psiquiatras y todo eso lo hizo solamente un ser muy importante, el Señor Jesús. Yo, mi hija, tranquilo descansa, tranquilo come. Ahora ya no piensa como antes. El Señor se ha revelado, el Señor ha salvado su vida de él. Yo sé que hay personas que tienen esquizofrenia, algún problema mental, enfermedad. Yo sé que no van a hallar esa sanidad en ningún hospital, porque yo y toda mi familia siempre hemos andado en eso. Tampoco no lo hagan yendo a los brujos, a los curanderos. Yo les digo que solamente Cristo me ha sanado. Cristo me sanó del problema mental que tenía y me liberó de muchas cadenas que ataban a mi vida, a mi alma. Les invito a buscar a Cristo porque es la única salvación. Así como lo hizo con mi vida, lo puede hacer con ustedes. No te bastó con morir y dar tu vida, además resucitaste, como dijiste al tercer día, y ver la
cirujanos, el mejor de los mejores. En ti encuentras sanidad en la alma herida, el perdido encuentra vida.